cargado de esperanza. Cada día que pasa va contando un cuento, Lencho Catarrán. Y ahora acomódense que les ve el cuento de hoy. La cruz guindo al río. Óiganlo, óiganlo. Llegó la Semana Santa, los Ochal, amigos. Toda la gente estaba lista con sus estrenos, sus zapatitos nuevos, sus pantaloncitos, sus naguas, almidonaditas nuevas. Nuevos unos, claro, y con sus caites otros, pues es la verdad. Aniceto andaba con su pantalón brincacharco, bien ajustadito, como que no era de él. Pero eso sí, era nuevo. Amigos, era Domingo de Ramos y desde largo se reconocía a Aniceto por la blancura de sus zapatos tenis que había comprado quién sabe dónde, porque ya no se miran en el mercado zapatos blancos, ya no. Pues le decían a uno, andás cuajada en los pies. Así es la verdad. Bueno, y la procesión de la burrita con el burro delante, como se dice, recorrió el pueblo, llevando al señor de la burriquita. Ahí iba Aniceto, Carluchín y Chepe. Ellos habían sido contratados por el padre Pablo para que fueran sosteniendo al señor del triunfo. Padre nuestro que estás ¿qué le pasa a este burro, carajo? Santificado sea tu nombre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este burro, carajo? No quiere caminar. Carluchín, no quiere caminar el burro. ¿Será que hay algún peligro en el camino, Aniceto? Yo no sé, pero voy a saber cómo hacer caminar este burro, ya sabes vos. Es que te decía, Aniceto, pero es que aquí llevo... Mira, aquí llevo al padre pegado a mi espalda, Aniceto. Y ya, pues dale la espalda, hombre. Vos también dale la espalda y tapá con tu cuerpo el jincón que le vas a dar al burro en el trasero. Es que no traje al palo, Aniceto, no traje el palo que te andaba, se me olvidó. Oh, Dios, no sos precavido, hombre. Oh, Dios, espérate. Tomá este lapicero para que le pegues el hincón en el propio fundillo al burro y así avancemos, que no ves que la procesión está estancada. Bueno, pues, mira, Aniceto, vos vigilá que nadie mire, pues. Bueno, dale. Hincalo ahorita que no está viendo el padre. Voy de viaje, Aniceto, voy. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ay, mamita linda. Qué divertido, ¿ah? Qué divertido. ¿Viste al burro? ¿Qué es lo divertido, Aniceto? Padre Pablo. ¿Qué es lo divertido? No, nada, padrecito. Es que vamos aquí viendo que no se caiga el Jesucristo del burro, pues. Jesucristo del burro, no, Aniceto. Esta procesión se llama la entrada triunfal del Señor. También se le puede decir el Señor del Triunfo. Se fija cómo aprende uno cada día, padrecito. Por eso me gusta este pegue, figúrese. Aniceto, ¿sí? No es por nada. ¿Sí? Pero se oye feo decir pegue. Pegue. A un trabajo religioso. Pero pegue, que al que lo hace lo guía la fe y la buena voluntad de hacer presencia de resguardo. Sí, padrecito. Como la que vos vas haciendo, hijo, ¿ah? Porque yo entiendo que lo vas haciendo por voluntad y no por el amor al pago. ¿No es así, hijo? Pues sí, así es, padrecito, ¿Hijo? así es. Yo no le pongo mente a la minucia que me va pagando por ir aquí aguantando sol, sed y pisoteadas de la gente. Por eso te digo yo. ¿Ah? ¿Ah? Por te digo yo. Ajá. Entonces. Habla bajito. ¿Por qué? Habla bajito, Aniceto, que van a decir que soy pinche. No, pues eso no sí es cierto, pues la verdad. Yo aquí voy sediento, padre. Aquí nadie me da de beber ni un fresco ni nada. Voy con hambre, nadie me da de comer. Ya ve, y eso que usted se va desgalillando diciendo esto, lo otro. Pero la gente no entiende. Por un oído les entra y por el otro les sale. No grabando lo presente, padrecito. Ahí me disculpa, ¿vio? ¿Y de verdad llevas hambre, Aniceto? Pues claro, padrecito, ¿cómo nos vaya a llevar? Que no ve que usted nos hizo madrugar
para tener todo listo, ¿eh? Y para bañar al burro, para limpiar la iglesia, arreglar el altar mayor. Figúrese que yo, el burro adelante, ¿verdad? Yo, Carluchín y Chepe, nos fuimos a la iglesia bien bañaditos, sin desayunar, creyendo que usted nos iba a dar el desayuno, pero no, figúrese, ¿eh? ¡Qué maravilla! Creyendo que yo les iba a dar Esa es la verdad. el desayuno. Usted no nos dio nada, esa es la verdad. No me fregues, Aniceto. Cállate mejor, que van a decir que soy un sacerdote que predico por predicar, sin dar el ejemplo de las enseñanzas de Cristo. Bueno, no, todavía no lo han crucificado. Que no se da cuenta que usted mismo me dijo que es el Señor del triunfo. Ay, Dios míito. Todavía no has entendido lo que yo quise decir. Pero padrecito... Pero, Aniceto, mejor te lo explico a la hora de las explicaciones a los catequistas. Está bien, pues, está bien. Va un sándwich, compra sándwiches. Sándwiches, aquí van las empanadas. Padrecito, está oyendo, ¿ah? Yo con hambre y yo oyendo, cómprame una, padrecito, que no ve que no he comido, padre. ¿Ah? Vos andate de aquí, que es prohibido vender en las procesiones. Qué inoportuno que sos, muchacho vendedor. Pero ¿qué le está diciendo, padrecito, al hombre? Le estoy diciendo que te dé una. Y que le pague el sacristán de la limosna que hemos recogido. Ve. Si yo siempre le he dicho que de la limosna sale todo. ¿Ah? Es que solo vos vas a comer, Aniceto. Yo también tengo panza, hombre. Oye, vos, vendedor. Sí, dígame. Sí, vos, oíme. Dale otra empanada, Carluchín, ¿verdad? Y hay que te los pague el sacristán de la limosna que hemos recogido, ¿viste? Y a mí no me van a dar nada, ¿eh? Claro, ¿cómo que no, hombre? Te jodido, che. Oye, vos, vendedor. Ajá, ¿quiere otra? Sí, dale otra empanada, Chepe. Y ahí que te la pague el sacristán de la misma limosna que te dijo el padrecito, ¿viste? Momentito. ¿Qué fue, padre? Momentito. Ustedes, no, hombre, eso es demasiado. Ustedes se me quieren comer la limosna antes de tiempo. Pero si usted mismo dijo, padrecito. Pero uno, y no en sopilotera. Qué bárbaro, padrecito. Qué bárbaro ustedes. Padre Pablo, va predicando que el hambre aquí y que Jesucristo repartió los panes porque tenía buen corazón, y usted, que es su ministro, su predicador, le pesa comprarnos el pan sándwich, ¿ah? Ay, Dios mío, ¿a qué hora me metí con Aniceto? Dios mío. Eso mismo digo yo, padre Pablo. ¿A qué hora me metí con el padre Pablo? Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿A qué hora? Cállense. A vos, vendedor, no te volvás a aparecer aquí. Inoportuno sanguchero. Gracias, señor cura, gracias. Disculpe. Sándwich, empanada. Sándwich, empanada. Carne asada. ¿Qué? Como judío errante vas a quedar con esa venta. ¡Lejos de aquí! ¡Fuera! Sándwich, empanada, Se arrechó el padre Pablo, porque le dimos garrote con el pan sándwich de cada día que se gana con el sudor de la frente uno, así como nosotros vamos sudando la gota gorda, esa es la verdad. Ay, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendiga a nosotros tu Señor. El padre Pablo, amigos, también había contratado a Aniceto y a sus amigos para la Judea del Viernes Santo. Y antes de que llegara el viernes, Aniceto estuvo ensayando el papel de Jesús, y Carluchín y Chepe, centuriones, pues, ¿verdad? El buen centurión era Chepe, quien se le arrimaba de vez en cuando a Aniceto para echarle mentolato en los ojos, para que los ojos se le llenaran de lágrimas a Aniceto, ¿verdad? Que era el que iba a hacer el papel de Cristo. Imagínense. Y al llegar el Viernes Santo, amigos, todo ya estaba preparado y Aniceto no parecía Aniceto.
¿no? Iba bien maquillado y con una peluca de colochos que, al decir la verdad, tenía aire a Jesús del hombre. ¿Para qué? Y cuando iba pasando el efecto del mentolato, Chepe, vestido del buen centurión, le echaba más mentolato a Aniceto y... A ver, Vos, Chepe, Dejate, hombre. espérate, no me eches el gran pegoste de mentolato en el ojo, no me fregué, eso no es así, hombre. Ahora está llamando, brother. ¿Cómo? Vos querías salir de Cristo, pues ahora aguantate, pendejo. Ah, a ver, no. a ver, No, oíme, si vas a buscar cómo fregarme, yo te dejo caer la cruz en los callos que tenés, güey. Esa es la verdad. ¡Camina! ¡Rey de los jodidos! ¿De qué? No. Rey de los jodidos. Carluchín, no seas caballo. Es que usted me anotó lo que tenía que decir, Aniceto, y me escribió mal, hombre. No se dice rey de los jodidos, sino el rey de los judíos, hombre, Carluchín. Es que este es caballo, hombre. Es que te cállate, Aniceto. Cállate, que vas a ver lo que te va a pasar cuando no querrás caminar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Ah? Traiga la estaca del burro para pegarte el jincón. Ahí vas a ver. No. Oíme, Carluchín, si me haces esto, yo te mato. Te mato porque te mato porque te mato. Por eso te digo yo, hacete el cansado y vas a ver lo que te va a pasar. No te creo. Yo sé que vas diciendo eso por fregarme, nada más, para que no siente el peso de esta cruz que llevo a tuto ahorita. Atenete al santo y no le reces, Aniceto. Atenete al santo y no le reces. Qué jodedor que es este Carluchín, hombre. Dicho y hecho, amigos. Cuando el pobre Aniceto, que hacía el papel de Jesús, se sintió agotado por el peso de la cruz y por la gran caminata que había dado, el bandido de Carluchín sacó la estaca del burro y le pegó el jincón en el trasero, en el propio fundido Aniceto y... ¡Ay, mamita, lenta! ¡Ay, mamita! El burro tiene razón de rebunar. No aguanta el fundillo, no lo aguanto. ¡Ay, mamita! ¡Aniceto! ¡Pero, padrecito! Eso no está en el guión. ¿Y qué pierdo yo, padre? ¿Acaso no me dolió el jincón que me pegó este pendejo en el propio fundillo? Si hasta me pegó chistata. Ay, mamita, ay, Dios mío, no me pudiste salvar del chuzazo, Jesús. A vos te lo dieron en el pecho y a mí en el fundillo. Ay, mamita linda, ay. ¡Aniceto! ¡Regresá con la cruz! ¿Cómo? ¡Regresá con la cruz! Voy para el río, padre, voy para el río. Me arde el fundillo. Oye, Aniceto. Pobre Aniceto. Ahí salió embarajustado el pobrecito con la cruz a cuesta, ¿verdad? Se desvió del camino por el tremendo jincón que le pegó el bandido de Carluchín con la estaca del burro. Ay, Aniceto no quedó convidado a salir otra vez en la Judea. Por su parte, el padre Pablo les pegó una buena regañada a los tres y no les pagó ni un 5. Y ahora acomódense que les va el cuento de hoy. Pago adelantado. Óiganlo. Le dan like. Si no les gusta, también le dan like. Bueno, el cuento que les voy a contar hoy, amigos, era la época de Semana Santa. Sí, sobre todo era la procesión del Via Crucis del propio Viernes Santo. Era mediodía, imagínense. La procesión salía de la iglesia, daba una vuelta por el pueblo, pasaba por detrás del panteón y regresaba nuevamente a la iglesia. Bajo el gran solazo que medio derretía las piedras, aquello era un sacrificio. ¿Cómo sería el tremendo solazo que se le cayó una moneda a un cleto, amigo? Y cuando quiso agacharse para recogerla, ya estaba redetida. ¿Sí? Bueno, la procesión ya iba de regreso entrando a la iglesia cuando se oyó el grito. ¡Oh! ¿Qué fue? ¡Me han matado! ¡Ay, me mataron! Amigos, todo el mundo corrió para donde Doroteo porque había pegado el tremendo grito.
en la propia puerta principal de la iglesia. Ahí estaba el pobrecito con el ayote rajado, echando los montones de sangre como chancho degollado, como muerto, pobre, con los ojos volteados y el pulso a penitas. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa aquí? Padrecito, padrecito, no sabemos, solo oímos el grito. Y mire que Doroteo caído. Mírelo, mire. Aquí está el garrote con que le dieron, padrecito. Mire, aquí está el garrote. Mire, todavía tiene sangre. ¿Y quién fue el que lo golpeó? ¿Viste vos, Aniceto? No me meta, padrecito, no, porque yo no fui porque yo iba con la Lupita. Solo pude oír el grito también, ¿verdad, Lupita? Pues a mí me pareció haber visto a Cheyo que caminaba con un palo detrás de Doroteo. ¿Qué bárbaro? Dice, esta vieja, esta vieja está loca. Pero está loca. doña Rosa, ¿qué le Un pasa? momento, loca tu madre, desgraciado. La verdad es que yo te vi, te miré. Él fue, padrecito, él fue el que lo mató. Pero ¿cómo puede hablar eso, doña Rosa? Yo no he matado a nadie, padrecito, por favor, créame a mí. ¿Por qué lo iba a matar yo, padre, por favor? No fue él, padrecito. Porque los dos estaban enamorados de la Justina. ¡Caramba, Cheyo! ¡Qué cobardía! ¡Teniente! ¡Teniente! Venga, por favor, que aquí se ha cometido un crimen. Pero mire, padrecito, yo no he sido, padrecito, por favor. Son mentiras de esta vieja malvada, que no me quiere porque soy amigo de Aniceto Prieto. Ya. ¿Qué se le ofrece, padrecito? Carrete a este hombre, porque según testigo, él le pegó un garrotazo por detrás al sacristán y lo ha escapado de matar. ¡Mentira! No sabemos si va a vivir. Pero, Sí, ya está bueno. Cheyo. ¿Qué padrecito? Vamos. Digo, teniente. Vamos. ¿Pero qué le pasa? Y por favor, no pongas resistencia. Pero mire, teniente, déjeme escuchar. No, nada. Él no fue, teniente. Yo no fui. Mire. Pedrito Fernández. Espere un momentito, teniente. Mire, esa señora está mintiendo. Yo no fui. Por favor, No créame. fue él, teniente. No fue él. Espérese, hombre. Bueno, amigos, a la cárcel el pobre Cheyo, a pesar de que gritaba como mona mal tirada que él no había sido. Pero se lo llevaron. El teniente lo llevó y lo encerró. Era Viernes Santo. Todo estaba paralizado allá en el Ojochal, así es que hubo que esperar a que la Semana Santa pasara y que llegara la Semana de Pascua para ver el caso. El local del comando se llenó y Aniceto fue a defender a su amigo a pesar de que la que le estaba acusando era su suegra, doña Rosa. Y eso podía ser muy, pero muy peligroso. Era como ponerse vendado a torear una culebra. Entonces, doña Rosa, Sí. usted pudo ver claramente cuando Cheyo descargaba el golpe sobre Doroteo. Mire, teniente, como lo estoy viendo a usted ahorita, fíjese. De suerte que el pobre muchacho no murió, pero la intención era matarlo. ¿Me No entiende? tiene usted ninguna duda. De ninguna manera, teniente. Yo no bebo guaro ni veo visiones, ¿me entendió? Mire, cuando Cheyo de viaje se empinó para golpearlo y después tiró para atrás al garrote que casi a mí me da en la cara, fíjese bien. Bueno, eso es todo. ¿Y ay? Si quiere preguntar algo la defensa, Mire, doña Rosa, permítame, doña Rosa. Usted los garrotes no los pierde de vista. ¿Qué me querés decir, insecto? ¿Ah? Que bueno que si le llaman mucho la atención los garrotes, señora. Pues fíjese que no. ¿Por qué? Por nada. Porque me sorprende que usted, que iba cuidando a la Lupita para que yo no le agarrara el brazo, me sorprende que haya ido viendo para otro lado, para donde iba Doroteo, pues. Mire,
Es que yo no soy tuerta. Tengo 2 ojos. ¿Ah? Y puedo ver dos cosas al mismo tiempo. Teniente, ¿me permite? Mire. Sí, Aniceto. Teniente, doña Rosa, mire, doña Rosa, a mí la verdad es que no me tiene mucho cariño ella, bella, ¿verdad? Y tampoco ella no quiere a mis amigos. Y es el único testigo ella, es la testiga, pues. Es su palabra contra la del pobre Cheyo. ¡Ah! Pero mi palabra de mujer honrada vale más que la de ese perdido, vago, borracho. Así que, teniente, créame a mí, él fue y él fue. Lo siento, Aniceto. Pero, teniente. Pero es que hay antecedentes, hombre. Hemos hecho algunas averiguaciones y descubrimos hechos que perjudican a tu defendido. ¿Cómo qué, teniente? ¿Cómo qué? Bueno, pues sabemos que ellos dos, Cheyo y Doroteo, una vez se batieron a duelo, ¿te acordás? Pero era... No, que si te acordás. Sí, pero me era tontera, teniente. No era un duelo a muerte. Ni siquiera un duelo a primera sangre, no. Era un duelo con purgantes. Un duelo a primera cuita, pues. Bueno, ahí está. Pero también sabemos que son... Mira, Aniceto. Hermano, hombre. Son rivales ya de antaño. Ya son rivales de vieja data. Por el cariño de la Justina. La cuñada de Don Cleto. Eso ya lo sabes. Pero dígame una cosa, teniente. Cheyo es incapaz de hacer eso porque yo lo conozco como mis manos. Fíjese que él iba detrás de mí. Y en aquel gentillo no se hubiera podido acercar hasta donde iba Doroteo. Bueno, lo siento, Aniceto, pero aquí, en todo el Ojochal, no hay nadie que tuviera el menor motivo para agredir a Doroteo. Pero mire, exceptuando a Cheyo. Caramba. Así que tengo que presumir que él fue el autor del golpe. Y bueno, de conformidad con las facultades que la ley me concede, los declaro marido. Perdón, me confundí, hombre. Lo condeno a 1 mes de arresto inconmutable. Pero teniente, ¿cómo es posible? He dicho caso cerrado. Pronto, hombre. Sí, pero no me gusta, loco. Pero, además, la cárcel se hizo para los hombres. No perdás la dulzura de tu carácter, hombre. No. Tomá, aquí te traje esta rosquillita. Mira, tomá, ve. Bueno, amigos, así lo consolaban sus amigos, que eran muy unidos. Y fueron pasando los días. Pasaron los días. Y se acabó el mes. Se acabó el mes de cárcel. Y una mañana el teniente abrió la puerta de la cholpa y le dijo a Cheyo: Cheyo, ¿estás libre? ¿Estás libre? ¿Estoy libre? Sí. ¡Qué alegre! Pero acordate que ahora sos un hombre con antecedentes. Tenés que andarte con mucho cuidado porque te vamos a estar vigilando. Cuidado. Ajá. Cuidado. Bueno, pues, está bien, gracias. Que te vaya bien. Bueno, gracias. Con aquello que le dijo el teniente a Cheyo, Cheyo ya casi ni salía porque la gente se le corría como a un criminal y lo apuntaba de largo con el dedo. Y cuando hacía una semana que había salido de la cárcel, un día llegó, amigos, asústense, un día llegó doña Rosa al comando, llorando, a hablar con el teniente. Entonces, tengo que confesarle algo, teniente. Confiésese. Mire, yo por mi parte no lo hubiera hecho, pero vengo aquí por orden del padre Pablo, ¿me entiende? Primero cálmese, doña Rosa, y dígame ahora de qué se trata. Mire, teniente, es que mire, yo fui hoy a confesarme, ¿verdad? Y le confesé todititititito al padre, ¿ves? Yo le confesé, ¿verdad? Que aquel Viernes Santo yo vi quién golpeó a Doroteo. Bueno, eso ya lo dijo en su declaración, doña Rosa. ¿Sí? Y por eso condenamos a Cheyo. Bueno, pero es que yo... ¡Ay, teniente! ¡Yo mentí! ¿Y sabe por qué mentí, teniente? ¡Por odio! ¡Por odio! Porque el que golpeó a Doroteo fue el loco Marcelino. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. ¿Quiere decir que no fue Cheyo? No fue él. Fue el loco. Golpeó a Doroteo y se perdió en el alboroto, ¿me entiende? También la Pola lo vio, pero le dije que se callara el pico. Cheyo era inocente.
Doña Rosa, ¿Qué? eso que ha hecho usted, eso que ha hecho... Es horrible, yo estoy clara, yo lo sé. El padrecito Pablo me dijo que él no podía revelar el secreto porque usted sabe que eso es una confesión. Pero si yo no venía donde usted a decírselo todo, ¿verdad? No me daba la resolución, digo la absolución. Pues. Señora, lo que ha hecho usted es imperdonable. Pero ya me lo perdonó Como el padre. usted declaró haberlo visto todo claramente. Y como Cheyo era el único que tenía antecedentes con Doroteo, me pareció que no había ninguna duda. Vea, usted me va a perdonar, teniente, por favor, perdóneme. ¿Y Cheyo? ¿Qué vamos a hacer con él? Bueno, ya fui a pedirle perdón antes de venir aquí. Ahí me lo encontré yo llorando, muy avergonzado, por cierto. Y cuando le dije todo, solo se quedó viéndome sin contestarme nada. Fíjese que me estoy con ganas de echar la presa a usted. ¿Cómo dijo usted? Vieja zángana. Pero- ¿No dijo nada del otro entonces? No dijo nada. No hizo nada tampoco. No, él me escuchó, me oyó, me puso atención y después salió sin volverme a ver, pues. Yo me siento bien horrible. No, y horrible es, de eso no tenga duda. No, un Pero momento. óigame una cosa, a Marcelino como es un demente, no lo podemos castigar. Pero es que tengo unas ganitas de echármela al bote a usted, mire. ¿A mí? De echar la presa Pero- por lo que ha hecho. Pero mire, si yo no digo nada, yo me lo merezco, teniente, me lo merezco. Si yo me siento horrible. Pues es que horrible es. ¿Pero qué le pasa? Por caridad de Dios, teniente, no juegue con mi físico. Pues sí que la que jugó fue usted. Pero mire una cosa, señora. ¿Qué puedo hacer ahora para borrar esa injusticia? ¡Señor! 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 ¡Traigo ¿Sí? un prisionero, señor! ¿Ah? ¿A Cheyo? ¿Y por qué? Lo atiendo más luego, pues. Es que Cheyo le acaba Disculpe, señor. Cheyo le acaba de reventar la cabeza de un garrotazo a Doroteo. ¿A Doroteo? Sí, ¿Otra vez? sí, sí. Quiero decir, ¿por qué? ¿Pero por qué? Pues, ¿por qué? Pues, ¿por qué? Bueno, Toribio, Señor. encerrarlo. Esto no lo podemos permitir. Un momento, teniente, cálmese. Aunque parezca verso, ¿ve? No. Pero mire, a mí no me va a encerrar. A mí no me va a encerrar. A ver, ¿y por qué no? ¿Por qué no si acabas de garrotear a Doroteo? Mire. Yo ya pagué por adelantado eso, ¿me entiende? ¿O es que se le olvidó que usted, que me volé un mes ahí en la Bartolina? ¿Se le olvidó? Por haberle dado un garrotazo en la cabeza, ¿ah? Pero como no lo había hecho, póngase bien atención, yo no lo había hecho, ¿me entiende? Ahora se lo di de verdad, porque el pago ya lo había hecho usted por adelantado. Hombre, carajo. Es cierto. Ajá. Bueno, yo creo que podés irte, Cheyo. Ajá. Tienes razón. Sí. Vos ya pagaste. Así es. Ahora pero, es que va a pagar esta vieja fea. Pero mire una cosa. Antes una pregunta, teniente. Ajá. Por pegarle un machetazo en la nuca a Doña Rosa, ¿cuánto me caería? Dígame usted. Solo diga. Gratis. Mire, es que yo quisiera comenzar a desquitarme y ya. No, es broma. ¿Cómo no? No, Ya va me para voy a allá. desquitar No, demasiado. va para allá, va para allá. ¡Señor! Y usted, Doña Rosa, también. ¡Cállate, Toribio! A caballa la van a machetear. A mí no me Por diga vieja caballo. mentirosa la van a machetear. Un momento. Bien se lo merece, pero mejor no. No, un poco de más de respeto que Ah, soy. vaya. Soy la cacique de aquí de los Conchalcos. Así que diga. Hubieran visto el mate que pegó Doña Rosa, amigo. Cuando vio que la estaba sentenciando el Cheyo. Salió como barecuete y pasó 15 días escondida allí en su cuarto. No salía de su cuarto. Y el pobre Doroteo, amigo, pasó 6 meses con la cabeza rajada y vendada. Parecía el de la bola de cristal, amigo. 2 señores leñazos llevó el pobre. A veces paraba las patas como pollo a media misa. Y le fue teniendo más respeto a Cheyo. Y el resto de la gente también le tenían respeto. Colorín colorado, el cuento se acabó, amigos. Yo ya me voy. Estas cosas solo en el Ojochal pasan. No se les olvide, muchachos, lo que les dije al principio. ¿Ah? El respeto y el gran amor a sus padres. Honrar a padre y madre, el respeto a los ancianos, al profesor, el respeto a lo ajeno.
Y estudien, ¿oyeron? Estudien. ¡Ahí nos vemos, amigo! ¡Bueno, Lenchito! Hola amigos, soy Otto de la Rocha y quiero invitarlos a que me sigan y a que escuchen mis canciones en mi canal de YouTube y Spotify. Si les gusta, le dan like. Si no les gusta, también le dan like. Se va por donde vino, cualquier camino es bueno. Va sonriendo y contento, buscando otro cuento que te hará feliz.